Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 8 de junio del año 2022. Voy saludando a quienes nos acompañan en la mesa. Empiezo por Mariela de Marco. Buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a todos y a Fernanda. Sí, Fernanda Sfeir está, pero acá en el estudio. Buen día, Fernanda. Buen día, ¿cómo están? Ya los extrañaba. Creo que le agarraron en Orsay con el salud. Estaba aprontando algo en la cartera. Sí, estaba intentando agarrar una lapicera. Bueno, seguimos. Fernanda acá, a distancia Mariela y a distancia también Miguel Brechner. Buen día. Buen día, Emiliano, ¿cómo están? Buen día con tertulia, es un gusto estar acá. Oscar Sarló también, desde su casa, biblioteca de fondo, buen día. ¿Qué tal? Buen día para todos. Miguel, cerrá la puerta del placar ahí. Sí, ya va. Sí, ahí está. Que se vean los libros, funciona, que el contenido del placar no es lo más indicado. Bueno. No, además mi mujer no le gusta. Además puede aparecer algún muerto, ¿viste? Que no está bueno. No, eso ya. Ahí están los libros y las fotos y ahí está. Ahora quedó todo pronto. Bueno, vamos al primero de los temas de nuestra agenda. Hay uno que es obligado, tiene que ver con la política de las últimas horas. El otro quizás es un poco más original. La comparecencia del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el Senado a instancias del Frente Amplio, debido al alza de homicidios y la situación en general de la seguridad pública, finalizó con una declaración crítica emitida por la oposición, mientras que el oficialismo, que defendió la gestión, no divulgó un comunicado. La instancia se desarrolló en régimen de comisión general, por lo que no fueron votadas mociones de rechazo o respaldo a lo que se viene haciendo desde el ministerio. Al término de la sesión, la bancada del Frente Amplio dio a conocer una declaración que afirma que una vez más las expresiones del Poder Ejecutivo se caracterizaron por negarse a una mirada integral de la violencia y por atacar la gestión del Frente Amplio y la figura del ex ministro Eduardo Bonomi. Además, la bancada de la oposición afirmó que Heber y su equipo no expusieron plan de acción alguno y solo plantearon acciones puntuales relativas al cierre de bocas de venta de droga. El texto sostiene que el Frente Amplio, fiel a sus convicciones democráticas y republicanas, planteó su disposición a aportar todas sus ideas e iniciativas para encarar este doloroso problema que afecta a toda nuestra sociedad. En una de sus intervenciones, el ministro Heber aseguró que el Frente está haciendo un relato equivocado en materia de seguridad ciudadana. Me da la sensación de que hay una actitud simplemente de castigar al gobierno y lesionar al gobierno en materia de seguridad para tratar de emparejar lo que de alguna manera fue un desastre anterior. Viene esta administración y en 2 años empieza a bajar rapiña, homicidio, hurto, abigecio y violencia doméstica. Y dice que está mal. Pero ¿cómo se puede entender un razonamiento así? Pero yo apelo ya no a los senadores, que parecería que están sobre todo no quiero englobar a todos los senadores, el senador Rubio, que parecería que está negando esta situación. Ante los cuestionamientos que habían existido del Frente Amplio al discurso del actual oficialismo cuando era oposición, Heber defendió las interpelaciones que se hicieron en su momento al entonces ministro Bonomi porque dijo estábamos viviendo una emergencia en la seguridad. Señaló, por ejemplo, el incremento de 7.000 denuncias de rapiña a unas 30.000 en el periodo de la izquierda. Y con respecto al momento actual enfatizó, hay inteligencia, estrategia, movilidad y contundencia. Vamos bien porque hemos bajado, pero no es suficiente. Tenemos que trabajar aún mucho más. Heber también destacó que en 2021 hubo un récord de bocas de drogas cerradas, pasta base incautada, personas indagadas y condenadas, así como dólares y pesos incautados en diferentes operativos. Estimados, ¿qué dicen ustedes que les dejó esta deliberación del día de ayer? Fernanda, ¿vas tú? Vamos. Se larga primero ella, sí. Lamentablemente creo que nada nuevo bajo el sol. Creo que por lo menos personalmente me deja esa sensación de que seguimos una y otra vez haciendo referencia a las mismas cosas, a lo que pasaron en los 15 años anteriores. Creo que, también en una clave de achaque o de querer señalar también cuestiones de, cuando ahora leía la declaración de
del Frente Amplio, de cuestiones que están pasando. A mí la verdad lo que me deja el gusto a poco es que al único, y quizá estoy faltando a la verdad, pero no porque quiera, sino porque fue el que escuché hablar en ese sentido, el único que escuché hablar de poner el foco en qué vamos a hacer de ahora en más y qué política de Estado y cómo vamos a actuar como sistema político fue el senador Penades. Creo que existió una actitud bastante mezquina, quizás, del sistema político, de adjudicar responsabilidades, de señalar al otro. A ver, no es novedad el problema que tiene este país con la inseguridad, no es nuevo, no es de este gobierno y no es exclusivamente del gobierno pasado. Me sigue como ciudadana y la verdad espero más de un sistema político que entiendo que tiene que dar respuestas o por lo menos empezar a trabajar en ¿y qué vamos a hacer de acá a 10 años? Porque ya sabemos ante los problemas que nos estamos enfrentando. Creo que diagnosticado el tema está. Primer comentario de Fernanda. Primer comentario de Miguel, por ejemplo. A ver, a mí la verdad, diría, me decepciona. Primero porque seguimos, como dice Fernanda, repitiendo cosas. O sea, hasta que no entendamos de que el tema es complejo y que hay que trabajarlo en esa complejidad, no lo vamos a resolver. Mientras sigamos gritando como grita el ministro, como gritó la presidenta, o sea, la vicepresidenta de la República, pero presidenta de la sesión, no lo vamos a resolver. Mientras no tengamos transparencia, no lo vamos a resolver. Yo insisto con el tema de la transparencia, porque para ¿A que qué los vas tú números... con la transparencia? ¿Pasa a lo que señalaba más temprano el senador Carrera, una desconfianza con respecto a los números que se están divulgando? No, yo te digo, el índice de transparencia que en el Uruguay se mide, ¿tá? Y se mide cada 2 años o cada año, el Ministerio del Interior bajó del 59% al 36% de cumplimiento, o sea que hubo una baja sustancial de cumplimiento de la información. A mí yo no creo en los números mágicos, ¿ok? Entonces, hay menos números, hay gente que no denuncia y hay menos transparencia. Hay que mirar el informe de transparencia para darse cuenta que hay menos información. El absurdo de los absurdos es que la Suprema Corte de Justicia tenga que laudar que el Ministerio de Salud Pública tenga que entregarle a un señor los datos de los muertos por COVID vacunados, que haya tenido que llegar a la Suprema Corte de Justicia. Eso muestra que hay un problema de transparencia. Bueno, pero el senador Carrera iba más allá, ¿no? Él cuestionaba las cifras oficiales de la delincuencia, es que no lo sabemos, de las denuncias de delitos, las cuestionaba por distintos motivos, ¿no? Por distintos motivos, entre otras cosas por cómo se recogen las denuncias. Pero Emiliano, es que no lo sabemos. No sabemos, acá cada uno está jugando a ganar no importa con qué, el relato es más importante que la realidad. Estamos diciendo que nos gritamos porque ya no tenemos argumentos. A mí me sorprende enormemente, ¿tá?, de que las muertes dudosas aumentan y bajan las otras, entonces todo el mundo entra a desconfiar. Ese era uno de los puntos que destacaba Carrera. O sea, yo no estoy diciendo que haya intencionalidad, pero la realidad es esa, no hay suficiente información, ¿tá? O sea, yo en lo personal he sido más de una vez el producto de una rapiña y yo no las denuncio más, ¿tá?, directamente. A mí me entran al auto y ni lo denuncio, ¿ok? Me saltan al jardín y yo no lo denuncio. ¿Por qué? ¿Por qué no lo denuncias? Brevemente. Porque dejo el auto abierto. Total, no me roban nada y chao. Tengo cámaras de video, tampoco sirven. No, pero no entiendo por qué no haces la denuncia. Porque es un trabajo, tengo que salir a hacer la denuncia y tengo poca esperanza de que eso llegue a algún lado. O sea, la realidad es pero ¿eso es de ahora o también te pasaba antes? No, también me pasaba antes. Bueno, sigo, vamos porque no tenemos que partidizar este problema. La idea era primeras impresiones, entonces ahora continúo con Mariela. Bueno, yo comparto la decepción de Miguel y de Fernanda. Me parece que la sesión de ayer no nos aportó nada a los ciudadanos, ¿no? Digamos, como ciudadanos no me aportó nada.
y me entristece muchísimo que pasen 20 años y no logremos encarar el tema de la seguridad de la gente, porque de eso se trata. Lo más importante es la seguridad de la gente, no digo que la seguridad de las cosas no sea importante, pero bueno, nos impacta más cuando es la gente. No logremos encarar ese tema como política de Estado, o sea, tendríamos que quitar el tema de la seguridad del debate o de la lucha político-electoral. Me parece a mí, ¿no? Que a esta altura la gravedad de la cosa ya hace que tendríamos que estar manejando esto con más altura. Eso como primera reflexión, Emiliano. Y voy ahora a la última de estas primeras intervenciones, la de Óscar. Bueno, voy por el mismo lado, ¿no? De los compañeros que me precedieron. Sí, seguimos. Yo no encuentro una lógica en cómo se termina posicionando esto en la agenda. O es un problema puntual y ocasional de un plan que no conocemos muy bien y punto, o es un problema muy grave a nivel nacional que entonces requiere algo más que una estrategia que conocen solo el ministro del Interior, el presidente de la República y supuestamente el ministro de Defensa, que es la cúpula que ha manejado esto, porque por lo que uno escucha, otros sectores no están ni siquiera involucrados en el plan de esta batalla contra el tema. Yo creo que esto sería lo principal, es decir, que la ciudadanía tuviera claro, porque todos precisamos tener claro una forma de pararnos frente a este problema. Es o un problema puntual, es un pequeño ajuste en un plan que es de un ministro, o estamos en un problema nacional, y esto requiere, como decían los anteriores tertulianos, requiere un planteamiento nacional. Imagínense, si esto se parece, con las debidas distancias, a lo que está viviendo, por ejemplo, Ucrania. Imagínense que Ucrania enfrentara la invasión rusa con un plan que tiene el ministro del Interior, pero que no se lo puede, o el de Defensa, pero que no lo puede compartir con los demás. No, hay problemas que son nacionales, en los cuales le va la vida, no digo al país, en este caso no nos toca eso, pero nos toca sí un estilo de vida. Esto ya lo han dicho muchos, no lo voy a descubrir yo. Acá estamos en un quiebre, y no es de ahora, esto viene de un poco de antes. Estamos en un quiebre del modelo de vida, ¿no? Finalmente hay fuerzas que nos están queriendo hacer ingresar en una lógica de doble poder, de un poder muy fuerte que se aprovecha de las debilidades de los estados democráticos para corromper, para amedrentar y para empezar a presionar a la justicia, ¿tá? Y entonces no hay sistema judicial, no hay sistema fiscal, no hay sistema carcelario, sin una política seria de todos los poderes que puedan enfrentar esto. Son poderes muy fuertes. Y esto viene de hace mucho tiempo, como dijo Fernanda, y yo casualmente tenía esto acá que seguramente Emiliano lo recuerda. Ah, sí, claro. Esto es del año 96, porque Emiliano estaba en el consejo editorial de esta revista. Sí, sí. No le cuento a los oyentes, Óscar saca y muestra en pantalla un ejemplar de la revista 3. La revista 3, sí, efectivamente yo integraba el consejo editor de esa publicación. Debe ser 96, 97 más o menos, y la tapa era ya en aquel momento, ¿no? El gobierno colorado, y la revista tenía una tendencia bastante colorada también porque la dirigía Alejandro Blut. Había al frente un consejo editor variado, ¿no? Porque el director era Alejandro Blut, estaba Juan Miguel Petit, estaba Esteban Schroeder, estaba también ni menos, Javier Daedo. Uno de los expertos más grandes que tenemos, que está ahora es el observador parlamentario,
que es Juan Miguel Petit, estaban, es decir, que estaban muy bien informados y ya este problema estaba instalado en el 97, no me acuerdo ahora la fecha. Es decir, que esto lo venimos observando y la peor cosa, como dijeron algunas compañeras antes, es tratar de hacer de esto un artículo de confrontación electoral. Esto es terrible, es tirarse con una ametralladora en los pies. Por ahora nada, después vemos la minucia de vamos. De ayer. Ya quedaron entonces esbozadas las posiciones. Volvemos con Fernanda. No, creo que ahora, cuando estaba pensando justamente en Juan Miguel Petit, porque creo que es de las pocas voces que sí está hablando en clave de política de Estado. Creo que, si no es la única, pero por lo menos de las pocas que justamente habla del problema de la inseguridad como un tema integral. Pero lo positivo que me quedo de todo esto, escuchando a los compañeros, es que yo creo que sí está existiendo un quiebre de lógica en la ciudadanía de qué esperar y qué exigirle al sistema político. Creo que durante muchos años también fuimos parte de un discurso político que tenía al tema de la seguridad como una cuestión electoral, y creo que se ha llegado a un punto y a un nivel de conciencia que se entiende que esto, primero, no tiene que ver, estamos enfrentándonos a algo muy importante. Y creo que la madurez que se le va a exigir al sistema político naturalmente depende de todos nosotros, pero estoy viendo ahora, escuchándonos a todos nosotros y en las reflexiones de estos últimos días, un cambio en la lógica, sí, de la ciudadanía de decir esto no va más. Pero, a ver, en tus palabras recién, en estas últimas afirmaciones, había algo de autocrítica, Fernanda, porque el Partido Nacional hizo de la seguridad pública o de los problemas de seguridad pública un caballito de batalla en los últimos años, ¿no? Y ni que hablar. En los gobiernos de Frente Amplio, quiero decir, ¿no? No, ni que hablar. Como soy parte orgánica de un partido, asumo esa responsabilidad partidaria, más allá de que personalmente nunca lo hice y nunca estuve de acuerdo con hacerlo, porque entiendo que el problema es mucho más grande que una gestión de un Ministerio del Interior. Es más, tendríamos que, si estamos hablando de seguridad pública, no tendríamos que estar hablando solo del Ministerio del Interior acá, y el MIDES tendría que estar hablando de seguridad pública. Ese es otro punto muy importante, ¿no?, para esta discusión. Pero sí, da la impresión de que se necesita una política nacional, una política multipartidaria y además una política transversal. Yo creo que las dos cosas. Es que creo que justamente el quiebre va por ese lado. Siempre asociamos a la inseguridad únicamente con una cuestión represiva, que sí es necesaria y que había que darle un respaldo a la policía, y bueno, y ahí todo el debate que ya todos conocemos y que estamos cansados de escuchar. Pero creo que lo novedoso, que no debería serlo, es justamente entender que esto trasciende a la mera represión. Que hay que hacer mucho más que reprimir el delito. Tengo acá un mensaje que llegó hace unos minutos que, celular terminado en 547, dice... Que no son cosas contrarias. Reconforta escuchar que los tertulianos tienen unanimidad en la necesidad de un enfoque nacional y no partidario de la seguridad pública. Lo de ayer en el Senado fue más de lo mismo, etcétera, ¿no? Y hay varios mensajes que van por ese lado. ¿Quién seguía? Oscar, ¿vas tú ahora? ¿Así cambiamos el orden? Bueno, sí, a mí me parece que está bueno ponernos de acuerdo muy genéricamente en esto. En el mismo sentido de lo que dijo Fernanda, yo advierto un sesgo de autocrítica que empieza a verse en las declaraciones del Frente también, de que, bueno, no logramos todo, pero estamos dispuestos a cambiar la actitud y empezar a ver una forma de colaboración con esto, lo cual quiere decir, primera cosa, sacar esto del eje de la confrontación de imágenes, de relatos. Es decir, hay que ir a las cifras y hay que ir a los asesoramientos de los expertos. Hay que dejar que opinen, escuchar a los expertos. Y lo que me parece que la contribución que debería hacer el gobierno, equiparable a este esfuerzo que está haciendo el Frente por reposicionarse en este tema, es que deje de ver esto como una cuestión del ministro solamente y el presidente. El presidente lo apoya, el ministro va y habla en la torre ejecutiva, nadie sabe lo que hablan, es un secreto.
señores, acabamos de escuchar a un representante de primer orden del Cabildo Abierto que en algunas cosas discrepa. Entonces, primero, pónganse de acuerdo toda la coalición en una política y luego podemos hablar entre los dos grandes bloques que tiene el país. Es decir, esto hay que construirlo, pero a mí me parece que todavía estamos en un escenario de polifonía muy, muy abierta, muy disonante. Hay muchos que desafinan y así no se puede combatir en una guerra. Y si esto es una guerra, como dice el ministro, pues entonces no se arregla simplemente con cerrar bocas. Yo creo que ahí hay toda una metáfora, ¿no? Esto lo que está buscando es cerrar boca de los críticos. Pero con cerrar boca está pasta base. Si el poder sigue siendo tan grande, no va a tener ningún resultado, no hay ninguna historia avala esa estrategia. Y lo peor, lo más grave sería que yo me lo sospecho, pero me lo sospecho por esto y por las declaraciones del presidente en Londres, me sospecho que acá se tomó la decisión de poner el eje en el consumo de drogas como problema puntual, accidental, y empezar una revisión de la política de Estado en materia de consumo, lo cual debe ser distinguido claramente del problema de las mafias del narcotráfico, ¿no? Es decir, bueno, yo diría que ahí hay que empezar a hablar de estas cosas. Sigo, Mariela. A mí me parece que una de las cosas que nos ha hecho mucho mal como país, en este tema, en otros también, pero en este es dramático, son las ocurrencias, ¿no? La ocurrencia de que bajábamos la edad de imputabilidad y arreglábamos el problema nos hizo mucho mal, perdimos un montón de tiempo, le erramos al diagnóstico, hablamos de otra cosa. La ocurrencia de regular o habilitar los allanamientos nocturnos también va en esa línea, no resuelve nada, no va al eje de la cosa. La ocurrencia de legalizar la comercialización de la marihuana para quitarle mercado al narcotráfico también me parece que fue una ocurrencia, más allá de que yo estaba de acuerdo en que la comercialización sea legal, pero por otras razones. Yo primero diría eso, que es un modo de decir lo que dice Oscar: traigan a los que saben, traigan a los que saben. Los políticos no necesariamente sabemos de esto, ¿verdad? El otro problema grande que yo veo es poner demasiado énfasis en la cuestión del narcotráfico, que yo por supuesto entiendo que capaz es el aspecto más grave que impacta en la inseguridad de la gente, no solo porque muere mucha gente, sino por la cuestión de la inseguridad en que se vive en los barrios donde se instala una boca. A mí me tocó, tenía una boca al lado de mi casa y fue muy duro en el gobierno pasado. Tengo que decir, también fue muy decepcionante llamar a la policía y que no vinieran, por ejemplo, y muy preocupante, porque ¿qué quería decir eso? En fin, estamos en una situación donde ese problema es grande. Pero yo creo que tenemos que enfatizar más, sin dejar de reprimir y todo lo demás, en la cuestión de la prevención. Yo no creo que sea mala cosa enfocar el problema del consumo problemático. Siempre enfatizo eso, consumo problemático de sustancias. Eso es lo que tenemos que encarar. No es el chiquilín que se está fumando un porro en la esquina o tomándose un vino, aunque a mí me pueda caer mal la actitud. Ese chiquilín no es el problema que tenemos. El problema que tenemos es el otro, el que ya está durmiendo en la calle y por lo tanto hace cualquier cosa ya, y que a veces termina siendo él mismo víctima, como hemos visto, de crímenes horrendos. Entonces, a mí me parece que tenemos que salir del talenteo en esto y empezar a encarar el tema. Y una cosa más que me gustaría decir es que no nos olvidemos que los distintos tipos de criminalidad que sufrimos en Uruguay
requieren saberes distintos y enfoques distintos. Y en ese sentido, a mí la verdad, se me paran todos los pelos cuando escucho al ministro hablar de crímenes sentimentales, como dijo ayer, porque eso demuestra una ignorancia supina de cómo funciona la violencia hacia las mujeres, que también incluye violencias a niñas y niños y adolescentes. Y además justo en el día en que se habían descubierto los cuerpos de 2 chiquilinas, una de 20, una de 16, una asesinada por su ex padrastro, porque ni siquiera era ya su padrastro. La verdad, eso requiere un enfoque totalmente distinto. ¿Qué había de sentimentalismo en eso? Absolutamente nada, es otro tema. Es el tema de que no hemos logrado que toda la sociedad aprenda a respetar a las mujeres y los cuerpos de las mujeres y las vidas de las mujeres como corresponde. Veo que tenés, Mariela, unas cuantas objeciones a lo que se está haciendo y al discurso del ministro Heber, ¿no? Y lo remarco porque esta es otra de las características que está teniendo este debate hoy en la tertulia. Todos los tertulianos, los 4 están funcionando en plan autocrítica, ¿no? Desde sus respectivas posiciones acá en la mesa y en el espectro partidario, todos están incluyendo tonos de autocrítica, ¿no? Miguel, tú, bueno, ya lo señalaste hace un rato, pero ¿por dónde agregás ahora? Nunca estaba tan de acuerdo con Mariela como hoy, así que Mariela, un gusto estar un día en tanto acuerdo en algunos temas de las improvisaciones. A mí lo que me preocupa más que nada es que, mirado ahora un poquito más separado en qué incentivos tiene el sistema político para hacer lo que nosotros queremos o lo que la ciudadanía quiere, no la veo, o sea, no veo los incentivos, porque no veo o sea, lamentablemente el gobierno se fue transformando en un gobierno herrerista, entonces tienen que respaldar a Heber. Heber hace declaraciones que son insostenibles en cualquier lugar del mundo como ministro, y lo más lógico en cualquier otro país del mundo es que lo hubieran cambiado, lo hubieran rotado, hubieran hecho cualquier cosa. Se hace muy difícil, mismo ayer algunas de las declaraciones que hace muy difíciles. Pero viste que el renunciar a Heber no está arriba de la mesa, ¿no? Quiero decir, la oposición se cuida mucho de pedir hoy la renuncia del ministro, incluso como forma de diferenciarse de lo que fue la actitud de quienes hoy gobiernan y antes eran oposición, ¿no? Pero Emiliano, está implícito. Mejor no decirlo, así no decir lo mismo que los otros, está implícito, lo dijo el entrevistado contigo antes, Domenech. O sea, no hubo una declaración de apoyo al ministro. En cualquier otro momento eso ya era un símbolo de que estoy solo. ¿Para qué? No hubo un comunicado de la bancada del oficialismo, sí hubo una conferencia de prensa, ¿no? Sí, está bien, pero como te dijo Domenech, en la conferencia de prensa voy, no tengo que firmar. O sea, obviamente hay todo un tema frágil, porque las declaraciones que hubo en estos 2 meses últimos del ministro no fueron buenas. No fueron buenas cuando el referéndum con el tema de la cartera, no fueron buenas cuando los fuegos artificiales, no fueron buenas cuando los crímenes de este tipo, ni que cómo había sido su bien haber de la casa de los padres que mataron. Yo lo que digo es que estamos entrando en una situación donde al Frente Amplio le sirve que siga el ministro y criticarlo. Y bueno, lamentablemente... esperemos que al Frente Amplio no le sirva que no lo planteen ese término por una cuestión electoral, porque si no estaríamos volviendo a lo que estamos criticando. Si partimos de la base de que al Frente le sirve porque el Frente entiende que esto es malo, y está, es muy difícil compartir. El Frente tiene No estoy diciendo esto, estoy diciendo la dinámica de la política. El Frente, lo mejor que le puede pasar al país es que digan, esto es política nacional, tráigame los expertos de todo lado y sentémonos en una mesa. Eso es lo que le tiene que pasar y eso es lo que está diciendo el Frente Amplio. Lamentablemente, cuando no se dice no a todo eso,
se está permitiendo otra vez ser golpeado por como está golpeado hoy el Ministerio del Interior. La lógica del gobierno es pasar a la ofensiva y decir, señores, vamos a sentar a una mesa y hagamos un acuerdo nacional de este tema, que es como tiene que funcionar, y que haya expertos en todo lado trabajando bajo reserva absoluta, y que tenga una estrategia y que todo el mundo la defienda. El ejemplo, o sea, es una situación re conflictiva, pero si seguimos en las chiquitas, por eso digo que no veo los incentivos para salir de las chiquitas. Ojalá mañana se cumpla lo que el deseo de hacer una mesa profunda de expertos con decisiones políticas profundas y decir nadie más le cobra cuentas a nadie de esto. Y el gobierno no tiene que cobrar más cuentas ni la oposición. Yo creo que para eso la voluntad también tiene que ser profunda y genuina de todas las partes. Totalmente, que es lo que me quedan las dudas al final del día, si las voluntades de verdad son tan genuinas como las que estamos planteando acá. Lo que pasa es que nosotros miramos a largo plazo. Claro. Y a corto plazo los incentivos son distintos. Eso es lo que yo me quería referir. Y ahí hay una contradicción, que se necesita mucho liderazgo de parte del gobierno y de parte de la oposición para bajar de una vez por todas la pelota al piso. Bueno, pero hay una cuestión que también pesa. Hay un actor importante que es la opinión pública. Lo decía algunos compañeros también, ¿no? Y no seamos ingenuos. Hoy se conocieron nuevas cifras que hablan de una nueva baja en la aprobación de la gestión en general del gobierno, que no es crítica, pero es una tendencia, digamos, ¿no? Y lógica, además, porque todo gobierno se desgasta. Pero lo que quiero decir es que lo que a mí más me preocupa es que estas cifras, yo soy de los que cree que los gobiernos, el gobierno las conoce antes de que se publiquen. Y entonces todo el show que se hizo en Anchorena, reunido con 2 ministros nada más, ministro del Interior y de Defensa, y el encargado de la comunicación, de la imagen del gobierno, este reducido núcleo es el que tomó conocimiento de estas cifras, se preocupó y luego tuvimos lo que tuvimos, la respuesta. Es decir, me preocupa, quiero dejarlo más claro, lo que me preocupa en esta guerra es que el presidente se aísla y se abroquela con un círculo muy pequeño de su apoyo. No lidera en este tema, no es capaz de articular un plan claro con su coalición tampoco, como no lo hace en otros temas tampoco, ¿no? Es decir, esto es lo que me preocupa, porque me parece que el Frente tampoco va a tener con quién dialogar, porque así en estos términos me parece muy, muy difícil. Cerramos. ¿Te quedó algo, Mariela? ¿Te quedó algo, Fernanda? ¿Mariela? No, sí, a mí, yo creo que la cuestión del aislamiento del presidente en un grupete la venimos viendo mucho en los últimos gobiernos. Y eso es parte del problema, pero yo me quería destacar otra cosa, que ayer se vieron acompañando al ministro una cantidad de oficiales de policía de alto rango, que me parece bien que estén, pero creo yo que uno de los problemas que tiene el enfoque que tenemos en este gobierno y en los anteriores de la cuestión de la seguridad ciudadana es justamente digamos, que hemos puesto todo el pienso en manos de la policía, o en manos de o los políticos, los que gobiernan, o la policía. Y yo creo que hay muchísimo saber en estas cuestiones que no está en ninguno de esos dos lugares. Y es ese saber el que hay que integrar. Es interesante eso que estás planteando, porque a cada rato se sostiene y se advierte que la seguridad pública no es un tema solo de la policía, ¿no? Y sin embargo, obvio, se recae y se recae. No diría Mariela que el propio llamado, ¿no? El propio llamado a sala era para discutir a propósito de seguridad pública, y a quién se convoca, al ministro del Interior. Claro. Exactamente, no estaba el Poder Judicial, no estaba Fiscalía, que a partir de la reforma es el gran investigador de los delitos,
entonces digo, pero tampoco estaba la academia. Es decir, que yo supongo que hay gente estudiando estos temas a nivel académico, a nivel científico. Lo vimos en la resolución del caso de Lola Chomnales, o sea, una científica que fue cooptada, que trabaja para el sistema, que no la conocíamos y que termina resolviendo el caso. Entonces, si no integramos el saber a este tema, y a eso me refería hoy yo con el enojo que me da el talenteo, no lo vamos a resolver. Bien. Y yo, ojo con el pueblo uruguayo, porque la gente es muchísimo más inteligente de lo que nosotros creemos. No es con discursos atractivos, no es con gritería, no es con golpear la mesa que vamos a lograr convencer a la gente. Punto. Porque la gente sabe lo que está pasando. Entonces yo vuelvo a lo mismo. Alguien habló de un gach del tema. Sí, pero un gach de verdad, porque hace unos meses se habló de un gach en el Ministerio del Interior y cuando se supo quiénes lo integraban, la verdad me daban ganas de llorar. En el tema que yo manejo bastante bien, que es la violencia hacia las mujeres, daba ganas de llorar, porque no había nadie que supiera. Vamos cerrando por hoy. Entonces digo, ese sería mi llamado. Vamos a tomar esto con seriedad. Yo quiero retomar, Emiliano, si me permitís, algo que dijo Mariela, señaló Mariela y Fernanda también, un gran ausente, el comisionado carcelario, que es el depositario. A ver, Fernanda decía que viene manejando todo muy profesionalmente, es que está obligado a pensar el problema de la seguridad, el papel que le corresponde al sistema carcelario, en todo esto, que es una parte nada más, porque el Estado lo puso ahí para pensar como Estado, no por un partido. Bueno, esa persona, que es uno de los reservorios más importantes del saber sobre este tema, muti por el foro de hace tiempo. No habla. Nadie lo consulta. No, él habla. Él habla, pero, y opina y aporta y construye. Ayer no estaba, ¿no? No, pero porque no lo calculo que no lo habrán citado, no por una pero eso falta propia de... Bueno, creo que quedan acá una cantidad de líneas. Seguramente sigamos hablando de estos temas. Sí, pero me parece que esta conversación de hoy, esta discusión fue enriquecedora. Ya volvemos a la tertulia, cambiamos de tema en la segunda parte.